Efemérides de hoy, viernes 15 de noviembre. Para los que no lo saben, hoy es el día sin alcohol. No sé quién va a respetar eso, pero yo no. Y viernes menos. Así que, pues, que sepan, para los que, no sé, se abstienen ahí a refrescarse con una cerveza o tomarse hoy un vino, como todos los viernes. Así que ya saben, aquellos que vayan a practicarlo, bueno, felicidades. Porque ya les digo que yo no voy en esa vuelta. 1905, un día como hoy, la Corte Suprema de Justicia priva de sus derechos ciudadanos nada menos y nada más que a Belisario Porras, por no reconocer el acto separatista de 1903. ¿Por qué? Yo el otro día tuve una discusión con una bisnieta de él. Bueno, no una discusión, sino estuvimos hablando que Porras, pues más que nada, no podemos dejar de reconocer a un gran patriota, como lo fue él. Les recomiendo que vayan a los archivos nacionales y vean las cartas de Belisario Porras, sino que era alguien que, decía ella, estaba, pues, más que nada, pues, en contra de la forma como se dio y de esa entrega de ese gobierno separatista hacia los Estados Unidos. Belisario Porras, no olvidemos que era un político de una estatura que estaba a punto de ser presidente de Colombia, no presidente de Panamá. Más de un hombre reconocido, bueno, en Ecuador, en Nicaragua. Yo creo que uno de los grandes panameños de esos inicios de siglo. No por gusto fue 3 veces presidente de la República y el gran administrador del Estado que fue. Pues yo creo que solamente el Santo Tomás es la punta del iceberg a que los conocimos el puente de Juan Díaz, a los que vimos también pues esa maravilla que fue el barrio de Caledonia y el barrio de la Exposición en ese momento, todas esas pues, genialidades que hizo este gran hombre y yo creo que el primer gran estadista de nuestra historia. 1920, después de esa hecatombe que fue la Primera Guerra Mundial, el mundo durante el siglo XIX, pues fuera de la guerra de Crimea, la guerra civil estadounidense, no había tenido grandes confrontaciones hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, al punto de que las grandes potencias no recordaban una guerra, inclusive desde los tiempos de las guerras napoleónicas. Bueno, después de una hecatombe como esa, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar a acuerdos mínimos para que el mundo no cayera nuevamente en esto? Se crea esta Sociedad de las Naciones. Pero ¿qué pasa? Su principal impulsor, Woodrow Wilson, no logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobase su participación en esa Sociedad de las Naciones y nace mocha, nace con el principal acreedor del mundo, con el principal, la potencia ascendente no siendo partícipe de esto. ¿Y qué ocurrió? Bueno, se le perdió la importancia y que menos de 20 años después ya el mundo estaba en una conflagración todavía peor de la que había tratado de remediar. Bueno, lo que sí podemos decir es que el ejemplo cundió ¿para qué? Para crear las Naciones Unidas y aprender de todos los errores que se cometieron en la Sociedad de las Naciones para que no volvieran a repetirse. Vamos a 1941, porque un día como hoy, el hombre del corazón de frío, le decía Adolf Hitler, el ángel del infierno, le decían muchos. Heinrich Himmler, este hombre, sobrino de un obispo, ordena la deportación y arresto de todos los homosexuales conocidos en Alemania y se les reconocía dentro de los campos de concentración con un triángulo rosa. No les extrañe de que ahí pues se impone pues el triángulo rosa. Recuerden, el rojo era político, el amarillo era judío y el rosa era para los homosexuales. Y ahí, pues, no solamente eso, sino que 2 años después se ordena a todos los judíos, a todos los gitanos que sean identificados y también deportados en muchos casos y sobre todo trasladados a campos de concentración. No olvidemos que el holocausto no solamente fue para los judíos, el pueblo romi, el pueblo judío, el pueblo gitano, perdón, pues también perdió cerca de 800.000 personas dentro de estos campos de concentración. Hay una película polaca llamada Cuando los violines dejan de sonar, esa es su traducción al español, que trata exactamente de la persecución de los nazis a los gitanos. Y yo creo que vale la pena pues saber
de estos enfermos no eran solamente, se hizo un holocausto judío, homosexuales, políticos, gitanos, pues no olvidemos que, por ejemplo, en Mauthausen, quien ha ido a Austria y ha visto ese terrible lugar, pues con esas escaleras inmensas, ahí la mayor parte eran prisioneros y había pues una gran parte eran prisioneros políticos españoles, pues que habían ido exilados a Francia y ahí pues la Gestapo se encargó de ellos. Es decir, fue realmente una tragedia en el cual siempre recuerdo una frase de Stalin, cuando hay uno de mis escritores favoritos del siglo XX, se llama Vasily Grossman, que era pues, una especie de reportero para el diario de la Estrella Roja, que era el periódico del Ejército Rojo, y sus crónicas, cuando él llega a los campos de concentración, a Maimanek, que es el primer campo de concentración, le dice a Stalin, o escribe, para que se hable de todo lo que están viendo. Y Stalin dice, no podemos separar a las víctimas de los nazis. Todos los ciudadanos soviéticos serán reconocidos como tales. No vamos a hacer la separación ni de gitanos, ni de políticos, ni de judíos. Todos vamos a tratarlo de la misma forma. Sí, la Unión Soviética, no olvidemos que perdió 26 millones de personas. Sí, para darles una idea de la magnitud de todo esto. Vamos a 1945, porque por primera vez una novelista latinoamericana pues gana el Premio Nobel de Literatura. ¿Quién? Gabriela Mistral. Pues Chile tiene la particularidad que es el único país de América Latina que ha ganado 2 premios Nobel de Literatura, con Gabriela Mistral y exactamente 25 años después con ese maravilloso escritor que era Pablo Neruda. Así que, bueno, su país hoy, un país que tú dices, un país que ha dado esta clase de personajes enredado pues en sus propias historias, es decir, en sus propios cuentos. ¿Dónde quedó aquella sensibilidad y aquella superioridad intelectual que Chile siempre demostró frente al resto de los países de América Latina? En fin.